qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Hoy vamos a dialogar con el doctor Lisandro Villarroel sobre, evidentemente, temas de política de salud, de prevención, de cómo estamos hoy parados, habida cuenta que se está normalizando la actividad, sobre todo en las escuelas, en las oficinas públicas, etcétera, etcétera, y esto también significa que puede haber un riesgo, habida cuenta que todavía estamos en una situación que implica tomar algunas medidas de prevención sobre todo, y creo que continuar la vacunación sobre el COVID, el famoso COVID o la Omicron como es hoy, ¿no? Y otras enfermedades que han aparecido y otras que han surgido o que el Estado ha tenido que mirar, que también, ¿no es cierto?, como la bronquiolitis, las enfermedades crónicas no transmisibles, todo eso, tiene que mirar y, bueno, atender, así es. Gracias, Lisandro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. No, por favor, hace tiempo que teníamos, pero estaba esperando que las aguas bajaran un poco, porque como recién estábamos hablando sobre este tema de la pandemia, ha dado para todo, ¿no es cierto?, desde ciencia ficción hasta distopías, es de todo, ¿no es cierto? Hemos visto, y los medios de comunicación tenemos alguna responsabilidad también en esto, ¿no? Sí, a veces parece mentira, ¿no? Tanto acceso que hay a la información y tanta desinformación a la vez, que por ahí, bueno, y desconfianza de eso, es decir, habrá que analizar en algún momento porque realmente hemos tenido todo un colorario de teorías con respecto a esto, más allá de que uno tiene que pregonar lo que, digamos, que para eso está formado, lo que es la evidencia científica, más allá de la falencia que pueda tener la ciencia en su metodología, pero que bueno, que dentro de todo sí una sistemática como para dar cierta coherencia en estas cuestiones. Sí, entiendo que es prueba y error, digamos, en general la ciencia se trabaja así, ¿no es cierto?, con prueba y error y superándose a sí misma. Exactamente, se hace una teoría, se pone a prueba y en función de las pruebas y los resultados es como que se revé o se rectifica o se ratifica o se avanza en las teorías o se va ramificando de acuerdo a la evidencia que uno va teniendo, ¿es así? Sí. Fíjese, doctor, que acá, ¿no es cierto?, estuvo el Colegio Nacional Mixto, el glorioso Colegio Nacional Mixto de Diamante, un orgullo para Vine a esta escuela hasta quinto año, que estuvimos ya en el colegio nuevo los últimos 3 meses de cursado, pero hice prácticamente la secundaria acá. Y justamente en un aula que funcionaba cuarto año. Yo acá tuve mecanografía y tuve taller de computación, claro, que me acuerde. Sí. Y en esta pared, ¿no es cierto?, que está, bueno, ahora en la escenografía, allí nosotros pintamos un mural en ocasión en homenaje a la Constitución de 1853. Y yo recuerdo que yo estaba arriba en un andamio y alguien me alcanzaba las pinturas y me preguntaba qué color querés, que la revuelvo. Era el decano, era el rector, el doctor Bernardo Bader, nos alcanzaba las pinturas y nos preguntaba qué necesitábamos. Y fíjese usted, estoy hablando de los años 60, ¿no? Había un profesor, el doctor Cocochemes, que uno se da cuenta que para la época era un adelantado. Daba anatomía, fisiología e higiene. Educación para la salud. Ahora se llama inclusive fue profesor mío. También. En cuarto año, bueno, estoy hablando, le digo, doctor, de los años 60. Y él fue uno de los primeros que nos dio seriamente clase de prevención. En ese momento se trataba, ¿no es cierto?, de las venerias. Teníamos la edad y era un problema realmente serio, ¿no? Y bueno, él nos explicó qué eran las enfermedades venéreas. Había una sola chica, teníamos, eran 10 varones y una mujer. Y él decía, bueno, Miriam, andate afuera.
Claro, por eso le digo, eran otras épocas, Y él ahí, sin andar con ambigüedades, nos decía cómo había que prevenirnos, cómo teníamos que cuidarnos, etcétera, etcétera. Digo, adelantado para la época. Exactamente, porque todo lo que fue prevención, digamos, en su desarrollo fue mucho después cuando saca la definición de salud en el 76, la Organización Mundial de Salud, en donde ahí empieza a hacer hincapié en lo que es la promoción y prevención de salud. Así que lo que usted dice, que el grupo venía pregonando ya en esa época era bastante avanzado. Sí, porque nadie hablaba de eso. Uno lo aprendía de los mayores, digamos, de los amigos más. Sí, había mucho de mística también en esos temas. Sí, también. Y bueno, uno ha leído, ¿verdad?, que la enfermedad era una especie de castigo, y sigue siendo, algunos lo consideran un castigo divino. Si vamos a antes de los presocráticos, digamos, era como los dioses se enojaban y nos mandaban las pestes y las enfermedades. Y algo ha quedado de eso, ¿no? Sí, fíjese, si uno lo lleva a la actualidad, lo que es el adicto todavía, que uno no lo ve como enfermo, por ejemplo. Es como que fuera un castigo, como que fuera una maldición o una cuestión. Sí. Lo que fue en las primeras etapas del aislamiento, el que por ahí estaba en cierta infracción con respecto al aislamiento, o podía tener coronavirus, los primeros casos, lo que fue, cómo se marcaba con el dedo. Claro, sí. Y uno, por ejemplo, hacía cola acá en el kiosco, ¿no es cierto? Y por ahí alguien estornudaba atrás. Y todos se daban vuelta como que traía las pestes. Todavía queda ese reflejo. Bueno, eso tenemos mucha responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Cuando se largan a hablar de cosas que realmente no alcanzamos a entender y comprender, porque uno no se ha dedicado al periodismo científico y tampoco tiene las herramientas necesarias para opinar sobre algunos temas, ¿no? Tiene que informarse por lo menos bien. Sí, yo creo que sí, uno puede tener cierta opinión, pero a la hora de dar pautas y de generar tendencia, como son los medios, yo creo que hay que tener cierta responsabilidad. Uno por ahí lo ve con cierto afán o de rating o de prensa o de generar, digamos, audiencia, pero bueno, eso yo no lo comparto. Lo mismo pasó con el SIDA, es decir, lo parecido, ¿no es cierto? Yo recuerdo que acá estuvo dándonos una charla justamente para periodistas, quien era secretaria de salud creo que de Busti. No recuerdo en este momento el nombre, pero es muy conocida esta señora. Y ella nos ponía un ejemplo. Sucede un accidente en la construcción en Rosario. Un albañil se cae de un cuarto piso y se mata. La crónica periodística relata eso y agrega, se dice que tenía SIDA. Es decir, que estaban ya combinando dos cosas para echar como una sospecha sobre la muerte de este hombre, que tenía SIDA y que por eso se mató. Fíjese, y él nos pedía ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Y yo creo que eso, bueno, nos sirvió también para encarar otras situaciones con ese criterio, ¿no? Sí, uno ve a veces, por lo menos desde lo que uno maneja cuando se transmite la información, que muchas veces se trata de inducir cierta opinión sobre el caso, sobre la persona, y cuando en realidad uno tiene que dar la noticia dentro de todo objetivamente. Si uno tiene que informar. Ahora, cuando se trata de opinión, donde creo que lo que es conveniente es siempre estar asesorado por expertos, bueno, uno ya puede dar alguna opinión con cierto fundamento, pero si no, la verdad que uno tiene que verlo desde la víctima, que a veces es injusto cuando uno dice las cosas de alguna manera con cierta tendencia, con animosidad o con alguna intención. ¿Qué función cumple usted dentro del esquema, digamos, sanitario de Diamante? Bueno, yo trabajo en el Hospital San José, soy subjefe del servicio de clínica, y bueno, en el Instituto Médico Privado también, mis especialidades son clínica médica y terapia intensiva. Por eso, en esta cuestión de pandemia, tuvimos bastante abocado por el tema de la necesidad de tener eventualmente el manejo de pacientes con problemas respiratorios severos. Sí. Pero bueno, como suelen ser los pueblos todavía, más allá de que la medicina ha desarrollado las especialidades y las subespecialidades,
y a veces por relación entre la familia y como paciente, digamos, que por ahí uno no solamente se aboca a la especialidad que a uno le compete. Por ahí tenemos que hacer un poco de cardiólogo, a veces de psicólogo, aunque Sí. no hago no soy pediatra, perdón, pero a veces tenemos que, bueno, sí. y donde uno, si bien tiene ciertas limitaciones, por ahí tiene a quién recurrir dentro de los colegas, pero bueno, en las ciudades como Diamante a veces sí, es un poco más, la contención es un poco más allá de lo que uno tiene como formación, ¿no es cierto? Es así. Y justamente en esto tiene que ver, decía, hablaba usted de las enfermedades, de los enfermos, el concepto de enfermedad. Pero eso me lo cuenta ahora después de una breve pausa. Bueno. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Continuamos dialogando con el doctor Lisandro Villarroel. Y le decía, doctor, que el concepto de enfermedad ha cambiado, o de enfermo, ¿no? Antes decía, la enfermedad es la falta de salud o algo así, no sé, sí. Era como una tautología. Pero hoy justamente la Organización Mundial de la Salud ha dado una definición de lo que considera sí, inclusive la salud y la enfermedad. Exacto, se ha ampliado, digamos, sino que habla más de algo, un modelo multicausal. Claro. No habla del cuerpo y un agente que actúa sobre la parte biológica exclusivamente. Claro. Está en la cuestión social, hay que tenerla en cuenta, la parte psicológica, mental, sí. Es decir, que uno lo tiene que enfocar desde distintos ámbitos. Uno puede tener un chequeo perfecto, unos estudios que están perfectos y decir, bueno, vos no tenés nada. Y sin embargo yo puedo sentirme mal, sí. Y hay una cuestión subjetiva, sí, claro. Que eso no descarta que uno no tenga problemas. Claro. Entonces, si tiene implicancia en la relación familiar o en el desempeño familiar, en lo laboral, en lo social, entonces eso hay que abordarlo desde el ámbito que corresponda evaluar, por supuesto. Claro, entonces es un concepto, digamos, más aplicable a esta realidad que hoy vivimos, ¿no es cierto? Más complicada, compleja. Ni hablar. No es seguro. Solo la falta de la salud, no es solo no estar enfermo, sino que muchas sí. cosas más. No llegar a fin de mes, por ejemplo. Claro, eso. Claro. ¿Cómo no se va a alterar el equilibrio? Si usted ve todos los candidatos o los políticos hablan de la educación, del trabajo y la salud. Y un viejo médico de acá una vez me dijo, lo principal es el trabajo, porque si la gente no tiene ingreso, por lo tanto no tiene ni educación ni salud. Sí, es así. ¿Sí? Y por supuesto que llega un punto en donde uno a veces consulta porque ve que no tiene armas o herramientas para estar acorde a las exigencias de la realidad. Claro. Y el tema es que la realidad está más allá de lo que uno puede alcanzar en cuanto a satisfacción, por decirlo de alguna forma, o a estar en una situación de equilibrio o de bienestar. Sí. Y eso a veces es difícil de manejar, porque no es con una pastilla, no es con un suerito. A veces hay que tener en cuenta otras cuestiones que hacen, por ejemplo, a niveles de gestión y no puntualmente de lo que es la relación del médico con el paciente. Sí. El médico o el efector de salud, no necesariamente un médico, tendrá que ver la contención para la situación, pero bueno, hay que buscar otra herramienta para que esa situación no lo desborde permanentemente. Yo no sé si fue usted, entre tantas notas, ¿no es cierto?, que se le ha hecho a los profesionales de la salud, que cuando le consultaron sobre la cantidad de infectados que iba a haber, de enfermos acá en Diamante por el tema del COVID, y vamos a llegar a los 7.000. No sé si fue usted el que dio esa cifra. Yo no tiré una cifra puntual, pero... pero y el otro día veía 7.000 y algo, ahí nomás, quien dijo sí, eso acertó. Creo que pudo haber sido Oscar Emilio, que él había hecho una revisión, digamos, retrospectiva de lo que era la gripe por hacer un paralelismo, y bueno,
de acuerdo a distintas situaciones, que la verdad que sí, probablemente haya sido más, porque no todos los que estuvieron enfermos fueron testeados o tuvieron complicaciones como para consultar, porque Claro. ha pasado. Pero bueno, dentro de la situación, sí fue bastante acertado. Sí. Y cuando tuvieron que enfrentar esto, ¿en qué situación estaban ustedes, tanto en presupuesto como en, bueno, en infraestructura? Porque esto fue bastante eso fue acelerado. Fue lo que teníamos cierta ventaja, porque uno presuponía lo que era Europa. De hecho, teníamos contacto directo con colegas, con amigos, y eso sabíamos. Lo que sí, bueno, la incertidumbre primero de cuándo iba a empezar y cómo iba a terminar. Y no había vacuna. No solo que no había vacuna, pero además, sabiendo que uno hiciera las cosas de manera óptima, uno no podía llegar en ese momento a precisar la magnitud del problema hasta que tengamos la realidad encima. Y llegó un punto, por suerte fue un periodo bastante corto, en donde ya hablando con gente del ministerio se decía, yo puedo poner 200 respiradores, 10 salas más de terapia, pero ya estamos al límite del recurso humano. Entre lo que se aislaba, los que se enfermaban, los que se tenían que dejar de trabajar. Entonces, es decir, llegó a un colapso virtual, digamos, sí. Pero fue por un corto tiempo, por suerte, pero yo no quisiera ni haber imaginado lo que hubiera sido sin la vacuna en el momento de apertura entre diciembre y enero. Que los casos fueron el triple, con, por supuesto, muy menor incidencia de complicaciones. Claro, pero seguía un patrón matemático también el contagio, ¿no es cierto? Se duplicaba cada tantos días y uno veía las cifras. Y a pesar del aislamiento y la medida, uno sabía que cuando empezaba un brote, la explosión o el efecto, digamos, colateral llegaba a un punto que uno no lo iba a poder, desde que se detectaba, no lo iba a poder frenar. Es decir, hacía toda la medida para minimizar, digamos, el hecho, pero sabía que pasaban 2 o 3 semanas cuando íbamos a tener la realidad del inicio del brote. Hay que reconocer que Can Diamante se encaró bien esta lucha, digamos, este combate contra el virus, y que, bueno, fue amortiguado en cierta medida, porque yo pero me han contado realidades de otros pueblos donde las han tenido, y otras ciudades también, donde la han tenido realmente muy, muy mal, ¿no? Sí. Y en esto hay que destacar, ¿no es cierto?, el personal de salud. Sí, la verdad que tuvo toda una cadena de hechos, hubo mucha previsión, se destinaron los recursos dentro de lo que la capacidad pudo llegar a dar, porque hay cosas que uno no puede inventar, pero dentro de todo sí, la respuesta yo creo que fue buena. Por supuesto que siempre uno tiene que hacer retrospectivamente qué cosas pudiera haber mejorado, sin duda que uno no puede ser tan necio en ese sentido. Inclusive con la vacunación siempre, realmente acá en Diamante se estuvo un paso adelante en cuanto a los grupos etarios, cómo se fue vacunando. Sí, es verdad. Y a nosotros la verdad que nos cambió la yo historia. Yo lo digo por experiencia propia, ¿no es cierto? Me llamaron la fecha correcta, y bueno, y no ni siquiera cola, hice 10 minutos, y vi que todo el mundo era atendido muy bien allí. Por experiencia propia yo tengo que destacar, ¿no es cierto?, que se actuó bien, y por supuesto que habrá déficits que tendrán que ir previendo en caso de que se venga otra, como dicen que ya hay un Omicron B1, me dijeron, B2. O sea, con las bombas voladoras que tiraban. Sí, eso va a haber en la medida que haya, porque hay lugares que todavía, y más allá de la vacuna, si la vacuna tuvo el gran impacto en las complicaciones graves, la gente se ve que se contagia igual, en menor medida, pero contagia menos, pero va a seguir habiendo casos, y eso va a generar mutaciones. Entonces, bueno, habrá que estar alerta, y tenemos que asumir que el virus no va a desaparecer. Como tenemos el virus y la gripe, que ahora tenemos una cepa precoz, digamos, y diferente en una época fuera de lo habitual. Yo creo que con el coronavirus va a pasar algo similar, con vacunaciones periódicas hasta que salgan vacunas con mayor tecnología, que se están en desarrollo, y ellos van a llevar un tiempo porque son vacunas que se desarrollan de cero. Las actuales son efectivas, pero son plataformas viejas que se usan para otro tipo de vacuna. Sí. Pero bueno, de hecho han sido efectivas. Pero bueno,
uno tiene que mentalizarse que es posible que necesitemos revacunar periódicamente, por lo menos por un tiempo, y que el coronavirus va a seguir, porque el objetivo del virus es mantener la especie, entonces... Claro, se replica a sí mismo el desgraciado. Y tiene, sí, pero son cosas que... No es un ser vivo, digamos, no es un ser como un... No, pero bueno, pero parecería que es inteligente en realidad. Claro, sí, son un grupito de proteínas, pero que bueno, que tiene todo un aparato. La mutación en realidad es una falla en la transmisión genética, claro, pero eso lo que genera a veces es mejorar la transmisibilidad o la supervivencia del virus como especie. Claro. Que no se da solamente el coronavirus, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, esto a veces por un tiempo nos fue ganando. Ahora más o menos le estamos acomodando, emparejando la pulseada. Bueno, de la actualidad en el próximo bloque lo charlamos. ¿Cómo no? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Doctor, último bloque. El doctor Diego Garcilaso es director de epidemiología. Bueno, él dice que justamente está advirtiendo sobre otras patologías debido a la normalización de la vida en general. Exacto. Ya el uso del barbijo ya está muy relativo, incluso en Buenos Aires creo que ya no es obligación llevarlo. Exactamente. Bueno, entonces, son temas discutibles, digamos, pero de todos modos eso es así. Y entonces hablaba del inicio de otras clases, de enfrentar otras clases de virus incluso. Sí, ya, por ejemplo, ya empezó, y de hecho salieron las alarmas epidemiológicas con el tema de la gripe, sobre todo en los casos de neumonía bilateral en pacientes internados, con el aislamiento no habíamos tenido prácticamente. Va a empezar, ahora viene la época sobre todo en los chicos más chiquitos, el tema de las virosis respiratorias, virus inicial, bronquiolitis en los más chiquitos. Eso es lo que era habitualmente, ¿no? Que por 2 años no había pasado. Claro. Esto es una cuestión especulativa, digamos, porque no lo podemos saber. Vamos a ver si realmente la falta o el aislamiento, porque nosotros no vivimos en un mundo estéril. Y el hecho de enfermarnos cuando nos tenemos que enfermar también tiene que ver con la madurez de la inmunidad. Sí. Hay algunas teorías que veremos en estos próximos meses, que realmente el aislamiento con respecto a que los niños no han tenido enfermedades respiratorias, vamos a ver qué consecuencias puede llegar a tener cuando reaparezcan. Es una cuestión a tener en cuenta, no quiere decir que vaya a ser ni mejor ni peor, pero cuando son chiquitos el sistema respiratorio va madurando a medida que se van presentando antígenos, que son los que generan respuesta. Sí. Al tenerlo prácticamente en una burbuja, eso habrá que ver si es que tuvo alguna consecuencia o va a tener alguna consecuencia. Ahora, para eso el ser humano y sobre todo los chiquitos tienen que tener una buena alimentación, cuidado de todo tipo, y eso es lo que hoy por hoy es nuestro gran déficit, ¿no es cierto? Sí, alimentación, cuidado, vacunas al día. Vacunas al día, sí. Y los controles pediátricos o con el médico de cabecera que correspondan. Eso ya teniendo en cuenta y hablando de lo que es la prevención. Sí. Uno ya, es un término médico, pero factores de riesgo ya todos lo sabemos con el tema de la pandemia. Hay el tema de la nutrición, de la calidad de la nutrición más que nada, el control de crecimiento, de desarrollo. Esos son en algunos casos factores de riesgo como para tener en cuenta ante potenciales complicaciones. Claro, por eso le digo que hoy, en el momento que estamos viviendo en la Argentina, se hace más complicado, no por la capacidad, ¿no es cierto?, de nuestra medicina y de nuestros agentes de salud, sino sobre la situación económica y social que está viviendo Argentina. Sí, hoy no es algo de ahora, pero sí, hay déficit en el acceso a la salud. Sí. No es lo mismo dependiendo una cuestión económica, el área geográfica donde se vive también influye mucho. También, sí. Tenemos tuberculosis. Son enfermedades de la pobreza.
Sí. Enfermedades venéreas. Chagas, no sé cómo andamos. Chagas, hay chagas crónicos sobre todo, sí, cada tanto detectamos algunos casos. Y este famoso dengue y todo eso de nombre impronunciable, alguna de estas enfermedades. Chikungunya. Bueno, esto tiene que ver con el cambio climático. Más con que el nada. Cambio climático. Exacto. Sí. Ya ahora hay, antes nosotros que solemos ir a veces a la costa de vacaciones, hace 30 años en Mar del Plata, no había que llevar, ahora tenemos ni off, ni ventilador, ahora hay que cuidarse de los mosquitos, sí. y hace calor en época y en lugares donde normalmente uno a la noche salía abrigado. Sí. Eso ya ha cambiado. Sí. Y bueno, eso trae consecuencias en las epidemias y en el desarrollo y en los riesgos que esto conlleva. Sanitarismo, ¿cómo se encara hoy? Porque son los digamos que es la vanguardia de los médicos, los enfermeros, bueno, todos que están enfrentando cara a cara todos estos temas, ¿no? Bueno, esto primero es una decisión política. Esto es una cuestión de salud pública. Sí. Segundo, tenemos que saber a qué queremos apuntar, a qué enfermedades, a qué riesgo. No es algo que yo quiero todo. Tenemos que ver qué prioridades tenemos que tener, más en la salud es cara, es decir, el acceso a la salud, los medios, el recurso humano le cuesta al Estado, porque acá hay un error de concepto en donde yo voy al hospital porque la atención es gratis. No comparto, porque alguien lo paga. Sí, claro. Alguien lo paga. Sí. Y cuanto más se optimice ese recurso, mejores condiciones vamos a tener para brindar salud. Entonces, yo no, es decir, todo lo que es gratis no lo cuido porque no me cuesta nada. Cuesta. De algún lado sale. Alguien se joroba cuando se utiliza mal el recurso. Sí. Entonces, teniendo en claro el objetivo, tengo que medir las poblaciones de riesgo. Por ejemplo, si yo sé que el invierno, históricamente tengo, por ejemplo, determinadas patologías respiratorias, a veces temporadas más, temporadas menos, y no sé, y por decir un ejemplo, y no tengo tanto, por dar un ejemplo grosero, y no tengo tanta neumonía, voy a apuntar más a la vacunación, a la prevención en el sentido de la enfermedad respiratoria en chicos, por ejemplo, y no voy a comprar antibióticos porque sé que tengo poca neumonía o gastaré un recurso limitado. Es decir, la experiencia a mí me sirve para ver cómo voy a optimizar el recurso. Sí, claro. No hoy traer, por ejemplo, no sé, una resonancia magnética en diamante, cuando podemos, también son ejemplos groseros, no estoy diciendo... Sí, pero se comprende mejor. Con un resonador que hoy en día deben ser, no sé, 50 millones de pesos, el aparato. ¿Cuándo? Tengo que digitalizar rayos, puedo un mamógrafo para hacer prevención de cáncer de mama, por ejemplo, un equipo de cirugía por videolaparoscopía, que tenemos el recurso humano excelente. Sí. ¿Se entiende? Sí. Esos son ejemplos puntuales, pero bueno, lo que hace el sanitarismo es medir de acuerdo a lo que yo quiero y en función de eso programar el recurso y el presupuesto. Claro. Y bien dice usted, esto son decisiones políticas. Bueno, y además hay gente... Porque también uno puede saber, puede estar al tanto, pero hay carreras de posgrado para eso también. Sí. Entonces uno tiene que tratar de formar un equipo en donde en donde el conocimiento tenga prevalencia. Claro. Y lo que digo con respecto a la decisión política, si hay un montón de situaciones que podrían resolverse en salud pública con agilidad en la gestión, con romper esa burocracia que lo que hace es patear para atrás. No es poco el presupuesto aprobado. No. El tema está cómo se desglosa. ¿Cuánto va a pagar sueldos y cuánto se invierte en temas que hacen directamente a la salud? Digo, por ejemplo. Sí, ¿no? seguro, sí. Al control de calidad, a la formación de recursos humanos. Sí. Porque sí puedo tener muchos médicos, puedo tener muchos enfermeros, pero si la mayoría de los médicos... tenemos de cada 100 médicos, 90 hacen ginecología y no tengo lo otro, tampoco me sirve. Claro. Es decir, eso también tiene que ver lo que es
es valiosísimo, lo que es la capacitación en enfermería, el perfil que uno le quiere dar, eso entre otras cosas, por supuesto. Y el proyecto de un nuevo hospital para Diamante. Bueno, uno dice, bueno, un nuevo hospital, bienvenido sea. Sí. Pero yo recuerdo de también un colega, viejo colega suyo, que estuvo en Francia, en París, y decía, mirá, el hospital de los inválidos, el hospital de los inválidos es igual que en la Revolución Francesa, el tema es adentro. Ese es un tema. Fíjese, la Baxada, ¿cuánto tiempo estuvo lo que es la parte de internación? Los respiradores, que había varios y buenos, vencieron la garantía porque lo único que se puso en actividad fueron, que no está mal y eran útiles, pero se habilitaron consultorio externo y todo lo otro quedó inoperante. Una estructura edilicia importante, con una, yo creo que una buena distribución estratégica. Y como vamos a otro ejemplo, como contrapartida, lo que fue el Clemente Álvarez Nuevo de Rosario. Eso tiene todo un desarrollo estratégico, se le dio la energía, se le dio el lugar estratégico y todos los recursos humanos y técnicos. Tengo compañeros que, sin haber estado, digamos, en la línea del socialismo, dijeron, yo trabajo ahí y la verdad que trabajo en mejores condiciones que en otros lugares privados de la ciudad de Rosario. Porque eso fue con un criterio y con una estrategia. Entonces, con un sentido, como decimos. Si uno... Está bien, el hospital nuestro está obsoleto en algunas cuestiones, pero si vamos a hacer un edificio y lo vamos a llenar con lo mismo, creo que no vamos a saber aprovechar ni darle un sentido como se debería. Sí. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor, les agradezco y por favor, cuando guste. Un placer dialogar con usted. Qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin canter, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.